los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Damos gracias al Señor que nos permite hoy empezar un nuevo día. Dios nos ha llamado, nos ha congregado en su presencia. Y es hermoso iniciar este día entrando en ese camino, escuchando su palabra. Vamos en este momento a ofrecer la Santísima Eucaristía por todas nuestras intenciones y necesidades. En un momento de silencio, presentémosle al Señor todas las intenciones que traemos en el corazón. Descarguemos en la manito de Dios nuestras preocupaciones y afanes. Oración de preparación para la Santa Misa. Oración de San Ambrosio. Amable Señor Jesucristo, yo pecador, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acerco con temor y temblor al altar de tu banquete, puesto que tengo el corazón y el cuerpo manchados por innumerables crímenes, y mi inteligencia y mi boca mal vigilados. Por eso, pobre pecador oprimido por la angustia, acudo a ti, oh Divinidad Santísima, oh tremenda majestad, fuente de misericordia, y me apresuro a buscar la salud de mi alma bajo tu protección. Y ya que no puedo mirarte como juez, suspiro por tenerte como Salvador. Te presento, Señor, mis llagas y te descubro mi vergüenza, pues sé que grandes y muchos son mis pecados. Por eso temo y sin embargo espero en tu misericordia, que es infinita. Mírame con ojos de misericordia, Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre crucificado por nosotros. Escúchame, que espero en ti. Ten compasión de mí, que estoy lleno de miserias y pecados. Tú, fuente de misericordia que emana sin cesar, salve, víctima de salvación, ofrecida en la cruz por mí y por todos los hombres.
Salve sangre noble y preciosa que brotando de las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado, lavas los pecados del mundo. Recuerda, Señor, a tu criatura redimida con tu sangre. Me arrepiento de haber pecado y deseo enmendar mi vida. Borra, Padre clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, para que purificado en la mente y en el cuerpo merezca dignamente celebrar este santo sacramento. Y concédeme que la comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que indignamente me atrevo a recibir, sea remisión de mis pecados, purificación perfecta de mis delitos, destierro de mis malos pensamientos y regeneración de mis sentidos, eficacia saludable de obras que te agraden y defensa firmísima contra las acechanzas de los enemigos de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino. Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que lleva el sacramento de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor de cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Ruego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir al pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, concédeme, te ruego, recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud del sacramento. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo, tomado de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme que logre contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir oculto bajo el velo del sacramento, y que vive y reina contigo en la unidad y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes, que en este lugar y en toda la Santa Iglesia vamos a ofrecer el santo sacrificio, te dignes asistirnos con bondad. Como acompañaste a tu Hijo dulcísimo en la cruz, para que ayudados con la gracia podamos ofrecer en presencia de la Indivisa y Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Amén. Fórmula de la intención. Yo hago intención de celebrar esta Santa Misa y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Católica, para la alabanza de Dios Omnipotente y toda la Iglesia triunfante, para mi bien y de toda la Iglesia peregrina en la tierra. Por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones, en general en especial, por mis padrinos y hijados, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente los santos sacerdotes, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo. Amén. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos concede alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración.
Amén. Amén. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso Confieso ante Dios ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la Sagrada Escritura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, les di a beber leche, pues todavía no estaban para más. Aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, ¿no es que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano? Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no se comportan al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe, y cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer.
El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. Es su santo nombre en el que confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ten la bondad de sentarse. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Padre bueno, sin ti nada podemos hacer. Hoy queremos suplicarte con humildad que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien nos abra el corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La primera carta a los Corintios nos presenta hoy una situación que es fuerte. Es un regaño de San Pablo. Y es un regaño fuerte por una situación. Y era la división. Había división en la comunidad. Y es un pecado grave, es un pecado. O sea, no podemos decir que no. La división es un pecado grave. Y más aún, comienza esa primera carta a los Corintios denunciando eso. En la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, inmediatamente comienza denunciando ese pecado. Y es grave, tanto que va a ser causa
de que el Señor les diga lo siguiente: hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños. O sea, no viven según el Espíritu, sino según la carne. Y en la vida de fe se parecen a unos niños, más aún que balbucean. Por eso dice, en vez de alimento sólido, les di a beber leche, pues todavía no estaban para más. Aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, no es que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano. Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no se comportan al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe. Y cada uno de ellos, como el Señor, cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, solo Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios, edificio de Dios. Esto es sumamente importante. El plan de Dios es que estemos unidos. Cuando el Señor dice, Padre, que todos sean uno, pues eso no da espacio para otra cosa. Ya sabemos que es el estar siempre unidos. Y sabemos que, como dice Efesios 5:23, Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Todos somos miembros distintos los unos de los otros. Es que ni siquiera los mismos dedos índices son iguales. No son iguales. Los dedos de la mano son distintos todos. Todos de todos. Todos somos distintos, pero somos miembros de un solo cuerpo. En la primera carta a los Corintios, en esa misma carta, en el capítulo 1, hoy estamos leyendo el capítulo 3. En el capítulo 1, Pablo había denunciado esto. Decía, ese es el versículo 10 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Versículo 10. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Versículo 11. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Así también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ninguno otro, porque no me vio Cristo bautizar, sino predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Entonces es muy claro el Señor cuando muestra que esas divisiones que están causando en la comunidad son un pecado grave. Son un pecado grave. Y como lo va a decir hoy de una forma muy clara, eso nos hace carnales.
mas no espirituales. Y que en el proceso de Cristo, de conocerlo a Él, estamos gateando, tomando leche como bebecitos de brazos. Si hay contiendas, dice, envidias, divisiones. No estamos en camino. Es un pecado grave. Y es que efectivamente nosotros vemos cómo esas divisiones se van formando en todo lado. Esas divisiones están formándose en todo lado. Y es una tendencia que surge muy fuerte en la sociedad. Más aún, de la época de los 70 para acá, comenzó un movimiento en el mundo para ir hacia el tema del individualismo. Y esto es fuerte, es muy fuerte, porque nuestro mundo se ha vuelto egoísta, más aún, egocéntrico y ególatra, porque llega a idolatrar su ego. Nuestro mundo ha convertido el ego en su Dios. Es un mundo que se deja llevar por el individualismo. Esa frasecita, sálvese quien pueda, parece que fuera el lema de nuestro mundo. Sálvese quien pueda, ya cada uno mire cómo hace. Y hemos ido entrando en ese camino de la soledad. Pero qué paradójico. Si todos estos medios y todas las redes sociales, como que la red une, han producido el efecto contrario. El efecto contrario. Hemos llegado al punto de vivir una situación de soledad crónica. Soledad crónica. Y puede usted ser un influencer que tenga millones de seguidores. 10, 20, 30, 40, 50 millones de seguidores. Con millones de likes en cada publicación donde sales, toma una foto, baila o canta cualquier cosa y ya salen los likes por todo lado. Pero ellos mismos escriben en sus redes que se sienten solos. Y es que es así. Con millones de seguidores y con buena plática que entra de esas redes. Porque hay gente que se pone sueldos de muchísimos millones sin haber estudiado nada. ¿Sí? Pero se sienten solos. Y esa soledad es una soledad crónica. Porque nuestro mundo se ha ido aislando. Se ha ido aislando. Ha ido perdiendo la capacidad de relacionarse con los demás en relaciones sanas, ¿sí? Amistades. Si ustedes recuerdan, años atrás, el momento para divertirnos, ¿cómo era? Pues salir allá todos y correr detrás de un balón, jugar yermis, jugar la lleva, jugar un montón de cosas, ¿sí? Y usted veía a todos los niños, inclusive así estuviera lloviendo, embarrados todos, corriendo detrás de un balón. Hoy, en la era de las comunicaciones, que es el cuarto poder, pues se han ido diseñando estrategias para que esas redes y esos medios de comunicación nos brinden todo el entretenimiento posible y capten toda nuestra atención, de tal forma que todo el tiempo esté ahí clavado y se vuelve como una especie de droga. Han hecho estudios donde los likes producen dopamina en el cerebro, ¿sí? La hormona de la felicidad. Likes, muchos likes, millones de likes. Pero es una felicidad pasajera, empezando que muchos de los que están ahí como followers, seguidores, se vuelven haters, odiantes, odiadores. Y cualquier error, cualquier cosa que se cometa, es para darle con toda la fuerza.
Y siempre van a existir los famosos trolls, los que van a hablar cosas en contra, que van a ser inclusive muy duros, muy crueles con sus comentarios. Ustedes saben que hay influencers, youtubers, que ante los comentarios negativos por alguna situación, por algún error que cometió, por alguna publicación que hizo que no les gustó, han entrado en depresión y se han quitado la vida, ¿sí? Porque pues su vida es esa, gira en torno a eso. Y cuando todos están en contra, todos lo atacan, y primero los que le decían muchas cosas muy bonitas y le echaban flores por su físico, por lo que sea, después llegan a ser muy duros, muy terribles con sus comentarios y los llevan a una depresión facilísimo. Y mucha gente está metida en ese mundo. Y los lleva a una soledad cada vez más fuerte, una soledad cada vez más crónica. Y hasta esa soledad nos puede llevar a la depresión, y una depresión que nos enferma y que puede llevarnos inclusive hasta la muerte. Pero qué paradójico, ¿no era la época de las comunicaciones? ¿No era la época de las redes sociales que unen a millones? ¿No era la época de tener un conocimiento de lo que pasa al otro lado del mundo en cuestión de segundos? En 2, 3 segundos, si bien está sucediendo tal cosa, un terremoto en tal sitio, y que se entera ya, y que en tiempo real, con diferencia de 3, 4, 5 segundos, sabe lo que está pasando en ese momento en Europa o en cualquier otro sitio del mundo. ¿No era la época de las comunicaciones? Hoy tristemente llegan a visitar a una abuelita, y esos sí van, y cada uno saca su celular y está hablando con los 400 amigos que tienen en Facebook, que por cierto perfectamente pueden ser falsos amigos. Tan fácil que subir una foto de perfil cuando no es uno el que está ahí, sino otra persona que está mirando como un día le pone una cita en algún sitio, vámonos en tal plaza, en tal parque, en tal calle, y es la última vez que ven a esa persona porque ya hay una camioneta con 5 hombres armados que la van a meter allá, la van a amordazar y va a terminar por allá en España, esclava de alguna droga y de la prostitución. Tan fácil que es eso. O cualquier otra forma de hacer daño, porque son muchas las formas. Y nos sentamos a hablar con los 400 amigos que tenemos en Facebook, pero no hablamos con los que están a nuestro lado. ¿Sí? No hablamos con los que están a nuestro lado. Y cada uno se va aislando, cada uno se va a su cuarto, donde tiene su televisor, donde ve su programa favorito, no el único televisor que antes había en la sala, con los 3 únicos canales que había en esa época, y todos se reunían en torno al televisor. Ahora ya no. Ahora cada uno tiene su televisor y ve sus programas. Y qué curioso, si tenemos 200, 300, 500 canales, donde puede pasar todo el tiempo el canal, el zapping, y no encuentra nada para ver. Qué curioso. Qué curioso, es muy curioso eso. Y ese momento de aislarse, de que ya no se construyen relaciones sanas, más aún, la misma tendencia a que no quiera formar un hogar, de que quiera enamorarse de alguien, formar un hogar estable, algo bonito. No, son otras las aspiraciones, ¿sí? Y a veces basadas en ese mundo falso, ilusorio, de la moda, del aparentar, de muchas cosas. Es paradójico eso. Y que en la época de las comunicaciones y muy comunicados por todos los medios, siga soledad. Eso es preocupante. Ahora, eso inició en el 70, sigue hoy, pero cogiendo fuerza. Hoy hay apartamentos, y la misma palabra apartamento, ¿sí? Apartarse, nos ha llevado a ser más egoístas y más individualistas. Y muchas veces solamente nos divide una pared, un muro, pero no saben quién vive al otro lado. No conocen el nombre de sus vecinos, tal vez nunca los ha visto. En un sitio precisamente de apartamentos, murió un señor. Y lo encontraron hasta después de 6, 7 días. Y eso porque ya el olor delató que algo andaba mal. Pero nadie se enteró. Nadie se enteraba.
¿por qué huele feo? Y comenzaron a mirar de dónde sale el olor, miraron por debajo de la puerta, se sentía el olor. Claro, el Señor había muerto y nadie se dio cuenta, empezando por lo que llamamos familia. ¿Sí? Y eso es muy cuestionante, que ni siquiera la familia se ha dado cuenta. Claro, como los hijos ya tienen otras ideas, otros pensamientos, están metidos en otras cosas. Claro. ¿Y dónde está la familia? ¿Sí? Entonces es cuestionante y muy cuestionante. Y los vecinos, menos, si ni siquiera la familia se da cuenta, mucho menos los vecinos. ¿Sí? Mucho menos los vecinos, cuando huelen feo es porque se dieron cuenta que estaba muerto, hacía 6 días. Y esa es una situación que hay que revisar y que hay que tener mucho cuidado. Ahora, bien sabemos que ese tema de la división ha ido cogiendo fuerza de muchas maneras. Por ejemplo, el tema de la política, seamos sinceros, llega la época de la política y llegó la época en que las familias se destruyeron. Y usted se pone una camiseta de un color y su hermano se pone una camiseta de otro color y ya se volvieron enemigos solo por eso. ¿Sí? Ya no se hablan, ya se atacan, ya no se pueden ver, ya no pueden estar juntos en el mismo sitio. Si pasa también con el fútbol, que pues se supone que el fútbol, cuando se jugaba fútbol era para compartir y para demostrar las capacidades que tiene el uno o el otro, y pues uno fue el ganador, el campeón, y el otro pues tiene que reconocer que le falta trabajar más. Ahora los hinchas, si se pone una camiseta azul o se pone una camiseta roja o verde o cualquier otra camiseta, ya se convierten en enemigos a ir a matarse allá en la mitad de la plaza. Y eso es cuestionante. No debería ser así. ¿Sí? Las barras bravas que llamamos, no, se vuelve una cosa es para acabarnos como hermanos y volvernos enemigos, ¿no? Divisiones en las familias y más cuando llega a haber alguna herencia de por medio. Qué cosa tan nefasta, tan dura y tan triste, que haya hijos, hermanos que se vuelven enemigos por una herencia. Y por cierto, valga la pena decirlo, los papás no descansan cuando los hijos están peleando por una herencia. No descansan. Pues ellos trabajaron para dejarle una herencia a sus hijos, buscando dejarles un bienestar a ellos, ¿no? Que tuvieran un medio de sustento. Bueno, cuando eso se convierte en causa de división, de pelea, pues efectivamente lo único que sucede ahí es que los papás en la eternidad no descansan. No descansan. ¿Cómo van a descansar si sus hijos están como enemigos? Y eso si no es que uno le quita la vida al otro para quedarse con la herencia del otro. Porque pasa. Tan fácil que es contratar a un sicario que le cobra 50,000 pesos. Porque el mismo valor de la vida para muchos ya no está. Y que parece que fue un robo y que en el robo lo mataron. Ya, facilísimo. ¿Quién se dio cuenta? Pues solamente Dios, y vamos a dar cuentas ante Él. ¿De qué sirve haber tenido aquí ese dinero y haber quedado con la herencia de su hermano si el día de dar cuentas le va mal? ¿De qué sirve? Pero es que esa es la situación de nuestro mundo. Y una de las divisiones más dolorosas es la división dentro de la iglesia. No es el plan de Dios. Cuando nosotros encontramos en el Génesis que estaban unidos con un mismo idioma, saliendo del diluvio, todos hablaban el mismo idioma, se establecieron en una gran llanura que había ahí, en el valle de Senahar, y comenzaron a construir una gran ciudad. Y llegó una idea, construir una torre alta, hasta las nubes, que para hacerse famosos y para no dispersarse. Pero ¿cuál era su finalidad? Estaban luchando contra Dios. Claro, acababan de salir de un diluvio. ¿Sí? Entonces, ¿para qué construir una torre alta? Hoy entendemos por qué un edificio, y claro que sí. En un solo terreno puede usted tener viviendo ahí 100 familias o más. En un solo terreno. No tiene que ir a comprar más terrenos y hacer estudio de suelos y todo eso.
En un solo terreno tiene usted 100 familias ahí viviendo, en un gran edificio. Y entendemos por qué hoy los edificios, claro que sí. Pero en esa época, cuando estaban iniciando a repoblar la tierra, ¿cuál era la finalidad de una torre alta? Pues luchar contra Dios. Si volvía a haber otro diluvio, se subían a la torre y ya por más que lloviera y se inundara, pues, llegar a tapar con el agua una nube alta, una torre alta, no iba a pasar. Estaban luchando contra Dios, o sea, construyendo un mundo al margen de Dios, sin Dios, más aún, contra Dios. Cuando Dios se da cuenta que están unidos, pero para el mal, es cuando Dios mismo baja, confunde sus lenguas y lo dispersa por la superficie de la tierra, que es una explicación etiológica de por qué existen los distintos idiomas. ¿Por qué aquí se hablaban lenguas indígenas, hoy hablamos español? ¿Por qué en otros lados hablan inglés? Es una explicación etiológica de eso. Pero Dios los dispersó. Pero no era el plan de Dios. Ahora el Señor quiere unirnos, pero con una diferencia. Que estemos guiados por el Espíritu Santo. Que estemos guiados por el Espíritu. Para que nos unamos para el bien. Ya no para el mal, sino para el bien. Unidos para el bien. Y ese es el punto central, el punto clave. Unidos para el bien, unidos como hermanos, pero hermanos mucho más que hermanos biológicos de sangre, hermanos en la fe, con un mismo pensar, un mismo sentir, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, para poder decir Padre nuestro y sentirnos hermanos, todos de todos. Ese es el plan de Dios. Cuando han entrado las divisiones en la iglesia, año 1050, con Miguel Celulario, entra la división de lo que hoy conocemos como Iglesia Ortodoxa. Pero es una división. O sea, no es el plan de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Que ya no aceptaron el Papa. ¿Sí? Por algún error de él, por algún pecado de él, lo que sea, o por el amor al poder, porque es que eso estaba también de fondo. Al ya no aceptar el Papa, pues estaba un nuevo líder que iba a hacer contrapeso al Papa, y era el patriarca de Constantinopla. ¿Qué hicieron? Se excomulgaron entre ambos y terminaron generando una división, una cosa traumática. Aunque en muchas cosas estemos unidos, por ejemplo en los sacramentos, ellos creen en la Santísima Eucaristía, hay variaciones. Por ejemplo, para la comunión, ¿qué hacen ellos? Hacen que las hostias las parten y las echan dentro del vino. O sea, como hacer sopitas, como decimos nosotros. Todas las hostias las parten y las echan dentro del vino, y para comulgar hay que llevar una cucharita y toman una cucharadita de las hostias mezcladas con el vino. Esa es la comunión para ellos. Y creen que Cristo está ahí. Pero ya no creen en el Papa. Y si es un mismo pensar y un mismo sentir, esa división no tiene por qué estar, porque ahí disienten. Ya no es el mismo sentir. Ya no es el mismo sentir. Disienten. Y entonces van a decir, no, que el Papa sea el líder de todos, o que sea el primero entre ellos. Y comienzan a manejar como esas ciertos términos para hablar de eso, pero en última generaron una división. Una división. Y ahorita cuando pasó lo de fiducia supplicans, ¿sí? Del tema de la bendición a personas en situación de homosexualismo, ¿qué pasó? Ellos dijeron, rompemos comunión con la Iglesia Católica. Ahí vemos qué es. Es una división. Es una división. Entonces no es el plan de Dios. Y ese pecado, año 1050. Y sin mencionar la eclosión de divisiones y subdivisiones que sucedieron en el siglo XVI con Martín Lutero. Hubo una situación que se salió de las manos. Es una bolita de nieve que se puso a correr y después ¡pum!, se dividieron en muchísimas bolitas de nieve, y cada una es una avalancha aparte. Y ya va llegando a la cuenta a los 60.000, ya pasó los 50.000. 50.000 subdivisiones, que es una cosa escandalosa. Y no hay unión. Más aún, en una cosa sí están unidas todas las sectas.
En una sola cosa están unidas, en hablar más de la Iglesia Católica, pues todas tuvieron su origen en la Iglesia Católica. En el siglo III, siglo IV, ¿cuál otra había? No había otra. Siglo V, siglo VI, siglo VII. Y digan, es que ustedes confían en la historia. Es que la historia es la obra de Dios en los renglones del tiempo. ¿Sí? O sea, no podemos decir, es que la historia hay que quitarla, hay que olvidar la historia. No. Todos nosotros tenemos una historia y tenemos nuestras fotos cuando éramos bebés. Y ya cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 10 años, que estábamos en la escuela, que estábamos en el colegio, cuando usted se graduó del colegio y tiene su foto ya con el diploma de bachiller, y cuando fue a la universidad y se graduó de la universidad y tiene su foto, no es algo malo la historia, todo lo contrario, es ver cómo el desarrollo ha sido ese y cómo se han tenido logros a lo largo de la historia. ¿Por qué tiene que ser algo malo? ¿Por qué a nivel protestante dicen, hay que quitar la historia, es que ustedes solamente tienen historia? No, la historia es la obra de Dios escrita en los renglones del tiempo. Y si nosotros vamos a mirar en tantos grupos a nivel protestante y les decimos, bueno, cuénteme cómo fue su historia. Si quiere, pues comienza a hablar desde el siglo I, el año 33, y después qué siguió, que no van a poder, no existían en esa época. Bueno, entonces vámonos hacia atrás. ¿Quién evangelizó a su merced? Bueno, el pastor fulanito de tal y alguien, fue el pastor fulanito de tal y alguien, ni siquiera eso se sabe, se difumina en el tiempo, es una cosa que ni se sabe. Y más cuando dentro de ellos han sido divisiones de las subdivisiones y otras subdivisiones más. Y entonces que en un sitio había 3 pastores y se pusieron a pelear por el sueldo, que uno quería más sueldo que el otro, y entonces se separan y cada uno forma una distinta, aparecen 3 nuevas. ¿Sí? Aparecen 3 nuevas, o uno de ellos se queda con el que estaban, el que tenía más influencia ahí, y los otros 2 forman cada uno su propia comunidad, donde es el pastor absoluto, líder supremo, como si fuera el papa para ellos. Y que lo que dice, mejor dicho, es palabra de Dios. Y él tiene algún discípulo o uno de sus hijos, y de un momento a otro, se separa y arma otra distinta porque no le gustó esto o aquello. Y cada uno va armando una doctrina a su acomodo, a su antojo, según sus medidas, y eso ni hablar, según sus intenciones o sus aspiraciones económicas, porque tristemente eso está ahí de fondo. La división no es el plan de Dios. Si es que, inclusive, la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 9, advierte de esto, y todos a lo largo de la historia lo sabemos, está en la Biblia. Martín Lutero lo tradujo, ¿sí?, al alemán, y en alemán está, en la Biblia protestante está, el que divide la iglesia, dice. En el verso 9 dice, evita discusiones necias sobre genealogías y contienda acerca de la ley, disputas acerca de la ley, que es inútil y vano. Verso 10, al que divide la iglesia, el que forma sectas, al sectario, amonéstale, después de una y otra amonestación, si no te hace caso, apártate de él, rehúyale. Si él versículo 11, si él persevera en ese pecado, está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Porque dice una cosa tan dura, que ante las divisiones en la iglesia hay condenación. ¿Por qué dice eso tan fuerte en la Sagrada Escritura? Y porque aunque se sabía que estaba en la Biblia, aún así se generó una división, y esa división se ha subdividido. Y se sigue subdividiendo y se seguirá subdividiendo hasta el final de la historia. ¿Cuándo va a haber unidad entre ellos? Nunca. Porque los intereses económicos son distintos. Nunca va a haber una unión entre ellos. Además, la misma doctrina ya cambió. Testigos de Jehová dicen una cosa y mormones dicen otra exactamente contraria y opuesta, que no tiene para nada con ningún lado, ninguna coincidencia de nada. Si hasta dentro de los mismos, por ejemplo, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, unos creen en la Trinidad y otros no, que son unitarios, que son trinitarios. Sí, o sea, hasta dentro de ellos mismos, dentro de su comunidad, no se hablan los de aquí y los de allá. Y es que es un cambio trascendental, o sea, creer o no creer en la Santísima Trinidad, eso es de ligas mayores. Es que la fe, no, yo no creo en eso. La fe es distinta en ambos lados. Pero si es que era una sola fe, Efesios 4:5, hace 2000 años ya está escrito.
Por eso esas divisiones no son de Dios. Así parezca que sí, parezca que es algo muy bueno. No. Si Dios prohíbe la división, no es un pecado, no es algo bueno. O sea, no le busquemos justificar una cosa que Dios prohíbe. Las divisiones no son. Y cuando el Señor dice, Padre, que todos sean uno, pues eso no tiene pierde, que todos, pues son todos, que sean uno, pues que sean uno solo, no son dos. Escojo los de aquí o escojo los de allá, ¿dónde me voy? Es que es una sola, no tiene pierde. Que todos sean uno. Cuando Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, yo soy el buen pastor, también ellas las voy a congregar y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Claro, es el plan de Dios, pero es que Dios respeta nuestra libertad. Si nosotros no queremos, pues claro que no se hace, pero porque Dios respeta nuestra libertad. ¿Cuándo vamos a hacer un solo rebaño con un solo pastor? Nunca. Cada día vuelven y se dividen y se subdividen, se separan de la iglesia, aparecen nuevas cosas, y cualquier pecado que aparece en la iglesia ya es causa y ocasión para otra subdivisión. Y es un tema delicado, no es el plan de Dios. Y aunque armemos un rancho aparte y sigamos, por ejemplo, un sacerdote celebrando la Santa Misa, todo igualito como antes, cuando está rompiendo la comunión, está en pecado. No es que porque va a seguir celebrando la Santa Misa o que busque los ornamentos antiguos y la diga en latín, ahora sí es válida, con el misal de 1917, ahora sí es válida, no, que el Concilio Vaticano II, no. Cuando está en una división, está en pecado. Si la Sagrada Escritura no prohibiera las divisiones y no nos hablara que es pecado mortal que puede llevar a la condenación, pues no habría problema. Pero si está en la Biblia, hay que tener cuidado porque nos podemos desviar del camino de la salvación. Del camino de la salvación. Es que no se trata de que tenga tal ideología o tal otra, o que se vista de una forma o se vista de la otra. No. La unidad es el plan de Dios. Romper la unidad es entrar en pecado mortal grave, muy grave. Pues pidamos al Señor sabiduría y luchemos por mantenernos unidos. ¿Que nuestra iglesia tiene errores? Claro que sí. ¿No hemos escuchado luego lo del trigo y la cizaña? ¿Y está el trigo y la cizaña creciendo juntos? Si hubiera dicho el Señor, sí, erradiquemos la cizaña. No, seguimos creciendo juntos, trigo y cizaña. Al final de la historia, unos irán al granero, ya sabemos quiénes quieren ir al granero, y otros, atados en gavillas, serán quemados en el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde es el llanto y el rechinar de dientes por toda la eternidad. Cada uno decide si quiere entrar a ser trigo o cizaña, porque el pecado está en todo lado. El pecado está en todo lado. Y más en cosas tan graves como el abuso de niños. Pero es que los que más abusan de los niños son los padrastros. Esa es una realidad. Sí, es una realidad de los que más en el mundo. Y después ya viene otro grupo, los familiares cercanos, los primos, los tíos, el conductor, el jardinero. Y ya al final un grupo muy pequeño, aunque más doloroso porque tenemos que dar ejemplo, pues los ministros de Dios, pero eso está en todo lado. Trigo y cizaña en todo lado. Pero cada uno decide qué quiere ser y para dónde quiere ir. Si quieren ser trigo o cizaña, lo podemos elegir hoy. Pero no por eso va a ser la causa de que no, yo me voy de la iglesia porque tal cosa. El trigo y la cizaña están y estarán. Y tenemos que elegir dónde queremos estar, pero tenemos que tener bien claro una cosa. La unidad es el plan de Dios, no la división. Eso hay que dejarlo claro. A más de uno no le va a gustar eso que estoy diciendo, pues es palabra de Dios, lo que no le gusta es la palabra de Dios. Si no fuera algo bíblico, pues venga, refútenme con la Biblia en la mano, pero si está en la Biblia es por algo. Entonces pidamos al Señor sabiduría para mantenernos unidos a Dios entre nosotros, como iglesia, como humanidad, unidos. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca tu Iglesia, obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros, y hacia tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, del mundo el Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro.
en el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, y Dios mío. perdón por tanto que os he ofendido, que me regalas y la paz que nos otorgas para todas nuestras familias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, y Dios mío. perdón por tanto que os he ofendido. Gracias por la fe que me regalas y la paz que nos otorgas para todas nuestras familias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Edgar Aristizábal Quintero, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Padre amado, te suplicamos humildemente que sigas derramando bendiciones abundantes en nuestras familias, bendiciones de salud y bienestar, especialmente en Rito César Díaz Martínez y Adriana Patricia Acevedo, en todas nuestras familias, amado Señor, pues las ponemos en tus manos, haz tu obra en nosotros. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con todos. Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres. Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles que la oración esta semana es el sábado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les pido el favor para que ofrezcan laudes, oficio de lectura, las otras horas de la liturgia de las horas en la aplicación Ordo Colombiano Encuentro. Entonces, Dios les pague a todos, feliz día, feliz resto de semana para todos. Muchas gracias, de igual manera para usted, Padre. Para servirles. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.